Segunda parte del turismo, nuestra industria. Les recuerdo, por si usted ha llegado tarde a nuestra cita, en la primera parte nos encontramos con Antonio Guevara, decano de la Facultad de Turismo, junto con Francisco Rodríguez Marín, profesor de Difusión Turística del Patrimonio Cultural de la Facultad de Turismo, así como Enrique Navarro Jurado, profesor de Geografía y vicedecano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. En una primera parte hemos hecho un recorrido divulgativo, hemos profundizado sobre la realidad de la facultad como manantial de conocimiento, de experiencia, de sabiduría, 23 años generando talento turístico, con visos para una nueva edificación que está en fase de ejecución. Hemos puesto en relieve la importancia de los cursos, los perfiles de los profesionales, y ahora toca, pues, como decíamos al despedir esa primera parte, toca pues hablar de la realidad pragmática del turismo en nuestro ámbito, en nuestro laboratorio u observatorio, como decía Enrique Navarro. Queremos conocer cuáles son las circunstancias tangibles que ahora mismo afectan al turismo nacional y específicamente al turismo del sur de España, al de la Costa del Sol. Pues bien, no sé si cabe decir, Antonio, Francisco, Enrique, que estamos viviendo una nueva época de oro turística. ¿Cómo suena el tema? Lo digo por los números, por las estadísticas. ¿O importa que comience yo? Porque creo que eso encaja perfectamente dentro del concepto de turismo cultural. Genial. ¿Por qué nos interesan los turistas culturales? Bueno, la razón fundamental es que no entran en competencia con otros tipos de turismo. El turismo de sol y playa puede seguir viniendo perfectamente y el turismo cultural viene a sumar y no tenemos que elegir entre uno y otro. Y dicho esto, también hay que decir que el turismo cultural interesa porque de media gasta en el destino entre 10 y 15 euros diario más, porque demanda otros productos, suele ser persona bien formada y por tanto contribuye a crear imagen, la imagen que todos queremos que debe tener un destino turístico. Y eso redunda, Francisco, en lo que yo retaba, en lo que yo ponía sobre la mesa. Estamos viviendo una época de oro turística, al menos en Málaga, en la Costa del Sol. Bueno, solo tenemos que ver, perdón, que cuántos hoteles teníamos en Málaga capital hace 20 o 25 años, no más de 4, cuántos tenemos ahora y seguimos creciendo. Evidentemente eso responde a una demanda, un turista que está llegando a la ciudad y que probablemente va a seguir incrementando su presencia. Ahora podemos valorar los pros y los contras, que sin duda también lo tiene. Habrá cosas en las que hemos acertado y cosas en las que tendremos que mejorar. Quizás tú en eso ya puedas decir algo. Yo quería diferenciar dos cuestiones. Una es una expansión mundial, es decir, hay una expansión mundial del ocio y hay una expansión mundial de la recreación y hay una mayor conectividad entre lugares y por lo tanto... ¿Y un viento a favor con relación al turismo español, hispano? Sí, claro, en ese crecimiento mundial, además nosotros hemos aprovechado de una parte, no solamente esa, no todo el turismo, no todo el crecimiento del turismo ahora viene prestado de Oriente Medio y del Mediterráneo sur, porque, bueno, una parte sí que se desvía, sobre todo con los turoperadores, pero otra parte, y una de ellas es Málaga capital con el turismo cultural, lo que aprovecha es una tendencia, que es la fragmentación de los viajes. Lo que aprovecha es que nosotros, cada vez que podemos, el mundo occidental en su mayoría y los que puedan realizarlo, sería ir de viaje para 2 o 3 días. Y ahí es donde se aprovecha o donde encaja perfectamente con las ciudades, con la conectividad de las ciudades. Eso es lo que ha hecho también crecer mucho. Hay un elemento general, pero también hay una expansión, lógicamente, de la Costa del Sol. Y de Málaga, una cosa muy importante que es romper con la estacionalidad. Claro. Pero ahí hay ya una serie de... Unas variables que son las que hay que empezar a trabajar. Es decir, que para eso yo creo que hay que tirar de los que, digamos, están trabajando en turismo y que, digamos, analizan o tienen el conocimiento turístico, en el sentido de que todo eso genera que haya un gran movimiento de personas en las ciudades y entonces empiezan digamos, igual que hace, como bien ha dicho Paco, hace 20 años no éramos nada, se hizo un plan turístico y ahora estamos en un momento estupendo, pues entonces igual hay que hacer una planificación y hay que estructurar, digamos, ese gran flujo de turistas que están empezando a venir, de qué manera tenemos que reorientar los productos, dinamizarlos, digamos, gestionar sus flujos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir en algunos momentos que un destino se pueda colapsar. Entonces, digamos, es una eclosión, como bien ha dicho, del mundo occidental que decide viajar y nosotros hemos hecho una gran oferta para que ellos vengan aquí y ahora pues tenemos que ser inteligentes
porque vienen aquí porque hay algo. Claro. Porque hay algo, como ha dicho Paco, porque aquí hay un turismo cultural, pero cuando, digamos, no se estructure correctamente y se pierda ese algo que hay, pues entonces empezaremos a dejar de venir, ¿no? Sacamos la palabra milagrosa, sostenibilidad. Sostenibilidad. Exacto, sí, porque esto tiene una cara y una cruz, ¿no? Eso, esto tiene después otra cosa también que es muy interesante, que yo siempre, y lo planteamos en la facultad, que el turismo debe ir acompañado del desarrollo local. ¿Eso qué significa? Claro. Que irradia en el territorio de donde reciben a los turistas, pues que la sociedad pues se sienta bien acogedora y recibe su parte correspondiente de todo esto. Claro. Lo que no se puede convertir las ciudades son en agentes externos que vienen a comercializar un producto que prestamos nosotros, nos quedamos en la última línea de la cadena productiva, y entonces pues resulta que esa gran comercialización que nadie se preocupa, están comercializándolo hasta que llega un momento que no le interesa a la gente y se lo llevan a otro lugar. Entonces es muy importante, como decía también Enrique, tener ese laboratorio de conocimiento, de análisis de lo que está. No se trata de crecer por crecer. Exacto, se trata de analizar cómo crecemos, hasta dónde crecemos, y ahora mismo estamos en un punto que nos interesa mantenernos ahí continuamente, dando una calidad mayor. Pero claro, eso estamos hablando, o pensamos, cada destino es digamos un análisis distinto, porque no es lo mismo la Costa del Sol, claro, no es lo mismo Málaga capital, no es lo mismo Ronda, que tiene un aluvión diario de turistas que después se marchan, es decir, que todo eso hay que ir analizándolo y estructurándolo. Pero yo creo que la verdad es que ahora mismo se ha hecho un trabajo interesante, están viniendo muchísimos turistas aquí, pero que tenemos que sacarle punta a esto, es decir, que no se puede dejar esto de, venga, y cada vez más, y ya, entonces si vienen 100.000 o 200.000 menos, estamos nerviosos, la idea sería de ver, digamos, por qué ha ocurrido, y si los que vienen pues tienen un impacto. Y porque quizás el elemento humano que recibe al turista es el fundamental, al margen del componente de seguridad, el componente de calidad, el componente de los atractivos que se tiene. Pero el factor humano, el nativo, es el mejor reclamo de calidad turística que va a recibir el que viene a vernos. Y yo no sé si, poniendo lo de las dos monedas, o las dos caras de la moneda, en el caso de Barcelona se ha tocado techo y hay ciertos rechazos sociales porque a lo mejor los nativos no se han visto correspondidos con ese crecimiento, no lo sé, el fenómeno puede ser más objeto de análisis, pero teniendo como referencia el caso de Barcelona, a lo mejor nosotros podemos corregir y reconducir situaciones que ya algunos parecen despertar diciendo, muy bien Málaga, pero ¿esto cómo se reparte? Y sobre todo hay un elemento fundamental, el tema de el desarraigo que está habiendo con ciertos atractivos turísticos de Málaga. Se están perdiendo comercios clásicos, se están perdiendo lugares emblemáticos que daban autenticidad y singularidad a la zona. Estamos siendo invadidos por franquicias, donde eso existe en todos los lados. Con lo cual, si perdemos originalidades, ¿qué auténticos vamos a seguir vendiendo? Que hay una si aquí cosa van a encontrar lo mismo que ya le dejo a Paco para que diga, pero hay una frase que yo siempre estoy diciendo últimamente mucho, y es que nadie quiere sentirse turista cuando hace turismo. Es verdad. Entonces, claro. Tú estás haciendo turismo y llegas a una ciudad y dices, ahí no entre, que eso es un bar de turistas. Entonces, claro, llega un momento que el turista ¿por qué? Porque se ha producido lo que estamos hablando. Sí, el mercado no lo puede. El mercado es una estructura que está muy bien y todos estamos de acuerdo con ella, pero no lo regula a veces todo. De vez en cuando hay que hacer alguna intervención para controlar algo y planificar, porque si no resulta que como no lo dominamos, pues pueden venir y se producen otros agentes. Y en Málaga, pues concretamente en Málaga capital o en algunos lugares de la costa, están ocurriendo, hay una oportunidad, vienen franquicias externas, pagan gran cantidad por el traspaso de los locales, y entonces pues a partir. Eso no significa que no pueda haber franquicias, pero tendríamos que hacer una estructura, el tema del comercio tradicional. Bueno, ya te digo, no hablo más. Ha aflorado el tema de la concentración y de la saturación. Claro. A mí me gustaría reflexionar sobre que todos esos turistas que afortunadamente llegan no tienen necesariamente que estar centrados en lo que denominamos el centro histórico de la ciudad. Por supuesto. Un centro histórico que ha hecho muy bien en ponerse al día, por ejemplo, el proceso de hacer peatonales zonas que antes estaban tomadas por los vehículos, está clarísimamente, ha tenido un efecto muy positivo, pero quizá haya llegado el momento de recordar que tenemos recursos infrautilizados en barrios que están situados de forma perimetral en torno a la almendra histórica.
El más clarísimo, la crista y el camarín de la iglesia de la Victoria. Y con convento eso de la retomo Trinidad. también, por ejemplo, sobre todo porque son cosas singulares que no están en otros lugares. Claro. No por ir a otra ciudad a visitar una crista que en los Condes de Buenavista o, por ejemplo, el convento de la Trinidad. Claro. Uno está cerrado, por tanto no funciona turísticamente, y el otro está abierto por un horario ínfimo. ¿Cómo es posible que los turistas vengan, es verdad, 20 y tantos museos abiertos y se pueden ir siquiera sin saber que eso existe o con facilidades para poder verlo? Claro. Hemos mejorado. A mí me gustaría recordar que no hace tanto tiempo la Catedral de Málaga cerraba en el horario del mediodía, que es cuando el turista extranjero está en disposición de ver las cosas. Esperemos que no nos la cierren porque el estado de conservación no Sí, es verdad, eso que sería ya asegure, otro problema. La vida de las personas. Pero al menos tuvieron la inteligencia de saber que a mediodía no se podía cerrar, ¿no? También es verdad que algunos museos también han comprendido que esa regla universal de cerrar los lunes, en el caso de Málaga, no era conveniente. Y ya sabemos, por ejemplo, que afortunadamente el Museo de Málaga este verano va a abrir por las tardes. Luego quiere decir que hay que ser optimista. Hemos avanzado en muchas cosas y tenemos otras cosas en las que tenemos que avanzar. Y en eso también haré hincapié en el turismo cultural. Nuestros museos tienen que ser museos que sean nuestros, que respondan a nuestra historia, nuestra idiosincrasia, porque también existe el concepto de museo franquicia que está en Málaga, pero que podría estar en cualquier lugar. Y sin embargo todavía tenemos materias pendientes no cubiertas. Voy a poner solo dos ejemplos. Un museo dedicado al esplendor industrial de la ciudad. Qué bueno, qué bueno. Y un segundo, un museo de la ciudad. Málaga es una de las escasísimas grandes capitales de España que no tiene un museo de la ciudad, que no está basado tanto en tener una colección de objetos originales y autóctonos, sino un proyecto museográfico bien elaborado que sea capaz de contar la historia desde el principio hasta los momentos actuales, y hablamos de 3.000 años de historia si nos remontamos a los fenicios hasta el momento actual. Bueno, yo creo que el panorama que nos has hecho es perfectamente esclarecedor de por dónde van los tiros. Vamos creciendo, pero evidentemente vamos acusando ciertas circunstancias que a lo mejor no se han proyectado todo lo que deberían de hacerse, pero bueno, esto es fruto de la dinámica propia del crecimiento, que yo no sé si ha sido controlado o incontrolado. Bueno, aquí hay una cuestión importante, que es la gestión del destino. Estamos muy acostumbrados a captar turistas, estamos muy acostumbrados, somos muy profesionales, mejor expresado, somos muy profesionales creando atractivos, regenerando atractivos o poniéndolo en el mercado. Y somos muy profesionales a la hora de captar turistas. Pero llegado a determinado estadio de desarrollo de un destino, lo que tú debes de ser también es profesional es cómo gestionar los conflictos que se generan. Porque cualquier actividad va a generar un conflicto. Y cualquier conflicto que yo intente mejorar en un lugar o de un elemento, va a surgir otro efecto negativo o otro efecto que voy a tener que gestionar. La gestión de esos conflictos es la etapa en la que estamos nosotros ahora en la Costa del Sol y en Málaga. Y ahí es donde hay que intervenir. Y no solamente en captar turistas o en decir el número de turistas que va a llegar el próximo año, claro, sino en cómo gestionar esos conflictos, y eso forma parte de la calidad. Un conflicto puede ser el horario de los museos, por lo tanto, culturismo, cultura tienen que gestionar mejor ese elemento, claro. Otro es el de la vivienda, otro el del retorno social de los ciudadanos, el que los ciudadanos vean si hay un retorno económico hacia esa actividad que dicen que está positiva en determinados lugares. ¿Qué quiere decir? Que no podemos dormirnos los laureles, que eso está evolucionando continuamente. Dinámico. Pero hemos hablado del valor de Málaga, capital como despertar complementario de la gran industria del sol y de la playa. Pero para casar, lo que decía antes Francisco, el tema cultural patrimonial de Málaga con el turismo de sol y de playa de la costa, le hacen falta medios e infraestructura planificarlas. Y yo no sé si hemos bajado la guardia, pero cierto es como si hubiera cierto ánimo conservador de como tenemos carretera, tenemos tren de alta velocidad, barcos que nos llegan a una estación, pero hay algo fundamental que es el transporte que conduzca esos dos tipos de turismo que tienen que converger y que tienen que potenciarse. El de la capital, que ha florecido, como nunca, incluso está siendo foco de atención de la costa, como el de la costa por su propia naturaleza. Y a eso se llama proyectos de comunicación como el tren litoral. Y el tren litoral, según dicen algunos expertos, de cara al futuro, se va a plantear como una gran necesidad. Porque comunicar la Costa del Sol oriental con la occidental, pasando por la capital, es
básicos, sí o sí, si queremos seguir mirando al futuro de aquí a 5 o 10 años. Sí. Porque las actuales comunicaciones internas se bloquean o no podemos estar sujetos a autovías o autopistas de pago. Efectivamente. No, yo creo que una de las cosas fundamentales de los lugares turísticos es la comunicación. Es decir, para poder llegar a un destino turístico hay que tener comunicación. Y después otra cosa también que es muy interesante y que también creo que es fundamental, cuando alguien viene aquí a un destino como nosotros, la Costa del Sol, pues él, digamos, como turista, lo que yo percibo, yo creo que viene a un territorio que es global, ¿no? Es decir, cuando tú te vas a la Costa Azul, pues yo voy a una serie de municipios y por alrededor de ellos voy a ver toda esta... Entonces, la comunicación entre ellos es... yo siempre pongo un ejemplo en clase, porque cuando hablo sobre todo del tema de la intermodalidad, porque es que el tren litoral está claro, y yo totalmente apoyo a que se dedique espacio, dinero y tiempo para hacer el tren litoral, porque es el que articulará toda nuestra... Pero hoy por hoy, por ejemplo, la intermodalidad es que no está resuelta. Es decir, yo siempre pongo un mismo ejemplo: alguien que está en Bristol y quiere ir, por ejemplo, a Mijas, y teclea en un buscador cómo ir, entonces pues no tiene solución. Es decir, esa persona tiene que llegar aquí, y si quiere hacerlo en transporte público, hombre, por supuesto, si coge un taxi llega directamente, pero tiene que ir al centro de tiempo, tiene que buscar dónde está la parada, trasladarse, bueno, y en cada una de ellas adquirir un billete distinto. Es decir, no tenemos ni resuelto la intermodalidad entre nosotros. Claro. Entonces, lo primero que habría que hacer es eso, es decir, sentarnos, tener un billete único, movernos y, por supuesto, tener una comunicación, una infraestructura entre todos los municipios. Hoy he estado precisamente estos días también hablando y con Marbella y digamos, el realizar la costa como un gran lugar donde se celebran diferentes actividades coordinadas nos permitiría que la gente viniera a la Costa del Sol y se alojara en los diferentes sitios. Estamos hablando en temporada que no es veraniega, es decir, estamos hablando cuando existe menos ocupación. Entonces, hacer una planificación entre todos de actividades de ocio distintas en diferentes municipios coordinadamente, no que cada uno organiza sus actividades. Entonces, he saltado de un tema a otro, pero la comunicación es fundamental. Si no nos comunicamos y no programamos entre todos y digamos, cada municipio ve al ente superior como algo ajeno a tu municipio y lo ve como un competidor, no como un aliado, pues entonces eso no nos crea como, o nos suma como destino complementario. Y eso que... iba a rescatar una idea, claro. Que no es factible, por ejemplo, que un turista vaya a la oficina de información turística, pongamos por ejemplo, del Rincón de la Victoria, y le pregunte por el horario de los dólmenes de Antequera, y le diga, no, eso no sé, porque eso escapa de mis competencias. Aquí tenía que ver claramente que la información fuese totalmente fluida y se intercambiasen unas con otras, porque es la única forma de ser realmente eficaces. Qué bueno, porque fijaros, estamos haciendo una línea transversal ya no solamente a nivel de la costa o del litoral, desde Nerja hasta Estepona, sino que ya no hemos penetrado por Antequeras con los dólmenes, y estamos hablando también, por ejemplo, del Caminito del Rey. Con lo cual, el crecimiento, las expectativas, las realidades turísticas que tenemos en la provincia en tan poco espacio geográfico son potencialmente increíbles. Sí, pero hay que gestionarla. Estamos. Ahí va. Por eso decíamos nosotros que en esta etapa de desarrollo necesitamos gestión. Claro que hace falta el tren, pero gestionando simplemente la intermodalidad ganaríamos mucho. También. Claro que hace falta mucho más, podríamos tener más presupuesto, pero gestionando la información más conjuntamente podríamos hacerlo, no solamente invirtiendo en captar turistas. Ahí es un poco la clave que queríamos plantear. Claro, evidentemente estamos hablando de dificultades ante una abundancia de potenciales. Peor sería decir, esto es lo que hay, no da más de sí, y entonces aquí para y vámonos, ¿no? Apaga y vámonos. Lo importante, como tú bien dices, Enrique, es gestionar. Y ante tanta complejidad variada, diversa, potencial y atractiva, la complejidad se hace total. Aquí está la dificultad. ¿Cómo convergemos y cómo hacemos optimizable, visitable, manejable tanto atractivo turístico? Hombre, eso es, yo creo que es un tema de gestión total. Es decir, ¿y los políticos están por eso o cada uno tira para su lado? Yo creo que cada vez más están más por la labor, es la verdad, cada vez más, pero todavía queda mucho por hacer. Queda mucho. Es decir, yo siempre también pongo el mismo ejemplo. Es decir, yo estoy un día en Antequera viendo los dólmenes y me pasa cualquier cosa y voy al hospital de Antequera.
y allí me atienden en el hospital donde quiera. ¿Por qué? Porque la sanidad está distribuida y es, digamos, universal para todos. El turismo tendría que ser igual, lo acaba de plantear, ¿eh? El turismo para nosotros es una industria básica para nosotros. Entonces, significa que le tengo que dar servicio y la comunicación, hoy por hoy, está, digamos, tecnológicamente solucionado los problemas de gestión de datos. Es decir, que cualquier información... Entonces, mucha gente dice, eso lo buscas y ya está. Pero es que hay veces que cuando buscas algo tienes que saber lo que buscas. Entonces llega un momento que la propia gestión en un lugar determinado te puede estar recomendando cosas que hay alrededor, que a lo mejor está a 5 kilómetros de donde tú estás, pero como tú no lo conoces, pues de esa manera esa gestión, entonces eso ¿cómo se soluciona? Pues creando un gran gabinete de gestión de la información turística, toda completamente integrada, que hay, por ejemplo, sobre eso hay muchas cosas que si hoy estuviera aquí mi amigo Arturo, pues diría, pues nosotros lo estamos haciendo en la Costa del Sol, y es verdad, están haciendo un gran esfuerzo, porque de verdad que es meritorio lo que están haciendo, pero ¿qué ocurre? Pues que todavía hay municipios que no están integrar, digamos, tienen que ellos mantener la información de determinado municipio. Entonces, eso hay que hacerlo mucho más cohesionado, mucho más, y bueno, y no solo ya información turística. Yo es que lo de la intermodalidad para mí me parece una cosa durísima para un turista que está en Marbella y que quiere ir, como dice, la Nerja, ¿no? Lo que no puede ser que ocurra el dicho que a veces se pone más de manifiesto que de la cuenta, y es que alguien, después de haber estado aquí, estando fuera, luego haya dicho, pero ¿cómo no me he enterado yo del Caminito del Rey? Por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver también con un motivo que enlaza con lo que tú decías de la información y de la planificación. Por ejemplo, el de la señalética urbana, que es la que nos indica qué existe, dónde está y cómo se va. Claro. Si miramos por la ciudad, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que pueden coexistir hasta 8 tipos diferentes de informaciones, fruto no del descuido, sino que viene un concejal y hace su aportación, viene otro y encarga a otra empresa otra distinta, y al final lo que hacemos es una ciudad que es confusa. Claro. Entonces eso también tiene que estar coordinado y planificado, porque en eso también ganaríamos en eficacia. Sí, Enrique. Muy brevemente, son 3 claves, y además te la digo por orden. Primero son los actores, es decir, hay que relacionarse, la relación de los actores, gestores políticos, gestores técnicos, tiene que ser mucho más fluida. La segunda clave es crear un modelo de gestión, que puede ser municipal mío, pero también puede ser un modelo de gestión más amplio, provincial. No estoy hablando del antiguo patronato de turismo o del actual, porque se dedica a la promoción. Estoy hablando de un modelo de gestión, de coordinación de actividades, de coordinación de eventos, de política mucho más conectada entre los actores que previamente ya han hablado. Y una tercera cuestión es la que plantea Antonio, la tecnología. Hoy es posible, claro. Hoy es facilísimo con una pequeña inversión. Claro, esos 3 elementos son importantes, y te lo digo por orden. Primero, los actores tienen que coordinarse. En segundo lugar, hay que crear un modelo de gestión. Cuando yo hablo de un modelo de gestión, estoy hablando a lo mejor de un consorcio, de un patronato, de una fundación, de algo que gestione de un modelo para gestionar el destino, no para la promoción. Y lo tercero, la tecnología. Casando lo académico o universitario con lo práctico, con lo político, y ahí terminamos, Antonio. ¿Convendría que algunos de nuestros gestores políticos, responsables de las distintas administraciones que tienen competencia en el turismo, hicieran un cursito por la facultad? No, hombre, yo creo que ellos tienen bastante conocimiento, pero a algunos sí le haría falta. Hay algunos sí, pero vamos, la mayoría, yo creo, y de hecho, por eso lo decía al principio, lo bueno que estamos teniendo es que ellos se están acercando a la universidad, a la facultad, y nosotros nos estamos también acercando. Entonces hemos hecho y estamos haciendo diferentes actuaciones en diferentes municipios. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha encantado, y te lo digo sinceramente, es ver al alcalde de Torremolinos en el foro de Málaga. ¿Por qué? Porque Torremolinos sin Málaga no puede ser, pero es que tienen que estar todos los demás. Es decir, ese es el ente que dice, no va a ser los alcaldes los que lo gestionen, pero tiene que haber una gente nombrada para gestionar eso de una manera cohesionada, ¿no? Entonces deberían de, digamos, por lo menos atender a lo que estamos hablando. No se trata solo de promocionar y traer, sino de gestionar, ¿no? Y yo creo que pasarse por allí de vez en cuando y hablar con nosotros nos viene bien, aunque yo hablo mucho con ellos. Claro que sí. Brevemente. Sí, muy brevemente. Con eso que me decías del acercamiento de los políticos a la universidad, yo propondría todavía una cosa mucho más fácil, que desde su casa, a través de internet, entrasen en el repositorio
institucional de la Universidad de Málaga, lo que se llama RIUMA, y podría ver cuántos trabajos fin de grado, cuántos trabajos fin de máster son innovadores y tienen ideas muy buenas que no se han puesto en la práctica, y a lo mejor resulta que lo que se está encargando unos consultores, los alumnos y estudiantes de la Universidad de Málaga ya lo están generando. Si se dan cuenta ustedes, el tema, estaríamos aquí hablando largo y tendido, porque el turismo, como su vitalidad y como su dinamismo propio, dan de sí pues lo que hemos hablado en base a la actividad que mantiene la facultad. Antonio Guevara, Francisco Rodríguez, Enrique Navarro, ha sido un placer, se ha hecho muy corto el programa, podíamos, ya digo, estar aquí hablando de otros contenidos. Por eso hemos fijado que al menos una vez al año pasáis por aquí, por este programa, para que nos pongamos al día entre todos y sepamos cuáles son los caldos de cultivo que se cuecen en la facultad y cómo se extrapolan a la realidad. Ha sido un placer, y que este año, no sé si será histórico o no, si estamos en época de oro o no, pero que sigamos generando riqueza y potencialidad, porque al fin y al cabo da de comer, da trabajo a toda la población de Málaga, que es lo más importante. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Igualmente. Al igual que todos ustedes, hasta una próxima semana. Buenas noches.